Muy buenas noches, estimados estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Nos encontramos en nuestra cuarta sesión sincrónica, perteneciente a nuestra segunda lección de nuestra guía de aprendizaje de legislación civil y de bienes. En la semana pasada, sí, es decir, la primera lección, abordamos todo lo concerniente a lo que fue el patrimonio como atributo de la personalidad. Conocimos sus características y elementos más importantes. Eh, Conocimos eh, la clasificación de los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Conocimos eh, de primicia, ¿cierto? Las diferentes eh, clasificaciones en cuanto a la organización de los derechos, derechos reales, derechos personales, los derechos inmateriales y sobre todo la universalidad de derechos. Eh, Esas cuatro clasificaciones que mencionamos en la primera lección, pues son derechos patrimoniales. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a abordar una temática muy importante con respecto a la clasificación de los bienes, ¿sí? Sobre todo, vamos a conocer de primera mano eh, conceptos importantes con respecto a nociones como lo es la cosa y el bien, y vamos a aprender a diferenciar entre lo que es cosa y lo que es un bien, ¿sí? Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, muchachos, y ya que nosotros en diferentes ocasiones hemos hecho referencia, sobre todo cuando vimos la guía de aprendizaje de aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, hicimos referencia a lo que era esa clasificación, ¿cierto? Entonces, voy a empezar a compartir unas diapositivas para poder ilustrar de una manera didáctica lo referente a esta temática, muchachos. Entonces, denme un segundito. Muy bien, muchachos. Entonces, lo primero que hay que empezar a establecer eh, es que en el mundo jurídico, muchachos, encontramos variedades de derechos que pueden, pues, ingresar, pues, al patrimonio de las personas, ¿cierto? Entre ellos encontramos lo que son los derechos reales. Y para ello, entonces, se hace importante empezar a conocer todo con respecto a lo que son las cosas y los bienes. ¿Y qué se necesita, sí, primordialmente para que uno de estos objetos que existen en la naturaleza, pues puedan ingresar a ese patrimonio del cual hablamos con anterioridad, ¿cierto? Entonces, podríamos empezar a establecer, muchachos, que hay un concepto, teniendo en cuenta el Código Civil,
eh, sobre todo instituyendo y estableciendo que nuestro fundamento jurídico, ¿sí? A partir del día de hoy, se establecerá en lo que es el título segundo, perdón, el libro segundo, que se denomina de los bienes de su dominio, posesión, uso y goce. ¿Sí? A partir de este momento vamos a empezar a abordar ese libro. Entonces, lo primero que hay que enfocarnos, muchachos, es empezar a diferenciar entre lo que es el concepto de cosa y bien, ¿cierto? Para nosotros, el término o la noción importante para el desarrollo de esta guía de aprendizaje va a ser el concepto de bien, ¿sí? Miren lo que se establece en la presente diapositiva. Las cosas se convierten en bienes cuando tienen una afectación patrimonial, ¿sí? El concepto genérico es cosa y el concepto específico es bien. Por lo cual entonces, muchachos, podemos establecer a través de una frase indicando que todos los bienes, ¿sí? Todas las cosas, ¿sí? Todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas llegan a ser bienes. Teniendo en cuenta esta filmina, esta diapositiva, encontramos que uno de los aspectos importantes para poder considerar una cosa, ¿sí? Como integrante de nuestro patrimonio y poder denominarla bienes, es que esa cosa, ¿sí? Tenga una afectación patrimonial que represente un valor económico para la persona que está ejerciendo posesión de ese bien, ¿sí? Si un bien, perdón, si una cosa no tiene una connotación patrimonial para el ser humano, no podemos entonces entrar a manifestar que va obviamente a ingresar al patrimonio y por ende no podemos entenderlo como bien, ¿sí? Entonces, todas las cosas son bienes, ¿sí? Perdón, todos los bienes son cosas, porque a la final los bienes vienen siendo cosas, ¿sí? Es el concepto específico, el concepto específico es el bien, pero no todas las cosas son bienes porque todas las cosas no tienen una representación económica o patrimonial o pecuniaria para el ser humano, ¿sí? Entonces tenemos como bien aquellos objetos que son, ojo, materiales o inmateriales. Ustedes recuerden que nosotros acá hablamos que hay algunos bienes, ¿sí? Que representan para nosotros un valor económico, pero que eh, no podemos nosotros verlos, no son tangibles, no son perceptibles a la luz de los sentidos, pero representan para nosotros un valor económico. Y será bien entonces única y exclusivamente el objeto, ¿sí? Material o inmaterial o derecho solamente cuando tenga una connotación económica, ¿sí? Son susceptibles de una relación jurídica tutelada por el derecho, ¿sí? Eh, muchachos, las cosas se convierten en bienes cuando tienen una afectación patrimonial. Es decir, en cualquier momento, una cosa que para nosotros en un inicio no tenga un valor económico, ¿sí? No tenga la connotación de cosa, podría posteriormente, a partir de una transformación que se le haga a esa cosa, empezar a convertirse o convertirse en un bien, puesto que puede empezar a tener una connotación económica. Entonces, el concepto genérico es cosa, ¿sí? Lo general es cosa, todas las cosas, ¿sí? Todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes, ¿sí? ¿Qué es cosa entonces? Cosa es todo ser corpóreo o incorpóreo
apropiable o inapropiable por el hombre. Ojo, apropiable o inapropiable, pero también perceptible o no a la luz de los sentidos, ¿sí? Pero lo importante es que tenga una existencia en la naturaleza y que ocupe un lugar en el espacio, ¿sí? Eso es cosa. ¿Cuál es, si yo de pronto pregunto en un examen, ¿cuál es la principal diferencia entre bien y cosa? ¿Qué me dirías, Liliana? ¿O Rosángela? Profe, que todas las cosas no son bien ni que todos los bienes son cosas. Sí, pero ¿cuál es la principal diferencia? ¿Qué es lo que diferencia una cosa de un bien? Que los bienes tienen valor económico. Muy bien. Que los bienes representan para el ser humano una connotación económica, ¿sí? Nos aportan a nosotros, ¿sí? Un valor económico a nuestro patrimonio. Pero ojo, hay que ser claros en algo. Ese valor económico puede entrar a sumar o a restar, ¿sí? Recuerden que también podemos estar hablando de deudas, de pasivos. Eso también entra en el patrimonio. Y también tiene una connotación económica para restar, pero igual tiene una connotación económica. Muy bien. Entonces, ¿qué son los bienes? ¿Sí? ¿O qué son las cosas en sentido general? El mismo Código Civil, muchachos, trae para nosotros una clasificación. ¿Quién tiene el Código Civil a la mano? Liliana, ¿tienes el Código Civil? No, profe, no lo tengo a la mano. ¿No lo Yo puedes lo tengo, buscar? profe. Ah, bueno, María Paz. Porfa, puedes leer el artículo 653. Artículo 653. Concepto de bienes. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Muy bien. Eh, el Código Civil, muchachos, y quiero que entiendan algo. A ver, el derecho es un conjunto normativo, ¿sí? Reglas de conducta, reglamentos, ¿sí? Estamentos u ordenamiento jurídico que se emplea con el fin de darle una razón de ser a todo lo que existe en la naturaleza, ¿sí? Al ser humano. Y eso incluye a los objetos que rodean al ser humano y que obviamente son apropiables por él. El ser humano, ustedes saben que tiene varias esferas, tanto internas como externas. Y las esferas externas también rodean a la naturaleza misma. Entonces, lo jurídico, muchachos, no solamente se crea, ¿sí? O nace con el fin de regular la conducta humana, sino también para regular todo lo que rodea al ser humano y tiene relación con él. Y eso también hace relación a lo que son los bienes. De allí entonces el sentido del surgimiento de lo que es eh, este libro segundo que nos habla de los objetos que rodean al ser humano y aquellos que le presentan una utilidad al mismo, ¿sí? Entonces hay que tener claro, muchachos, que el derecho no solamente regula la conducta humana, sino también de aquellas cosas que rodean al ser humano, ¿sí? Aquellos objetos que rodean al ser humano en la naturaleza y por medio de los cuales el ser humano empieza a tener una actividad o actitud conforme a esos objetos. Entonces, lo que nos dice el Código Civil en el artículo 653 inicialmente es que los bienes se dividen, es decir, las cosas que tienen un valor para nosotros, no dicen las cosas, ¿cierto? Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Y luego continúa diciendo, a ver, María Paz, por favor, ¿qué dice en la parte siguiente?
Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos como una casa, un libro. Incorporales, las que consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas. Muy bien. Entonces, inicialmente, muchachos, tenemos que las cosas corporales o corpóreas son aquellas que tienen un ser real, ¿sí? Que tienen o que pueden ser percibidas por los sentidos del ser humano, ¿sí? Lo que es corpóreo, lo material, lo que yo puedo percibir con mis sentidos, ¿sí? Lo real. Eso es lo corporal, ¿sí? Por otro lado, entonces tenemos que las cosas incorporales o lo incorpóreo son aquellas que consisten en meros derechos, ¿sí? Lo que yo no puedo percibir con los sentidos. Podríamos entonces asemejarlo, relacionarlo con lo que son derechos subjetivos, meras facultades, como por ejemplo lo es el derecho, los derechos personales o de crédito y la servidumbre, ¿sí? Esa es la primera clasificación que trae nuestro Código Civil. Cosas corpóreas y cosas incorpóreas o incorporales. Es decir, lo que yo puedo ver, pero también lo que no puedo ver. ¿Qué quiere decir eso? Que para mí, ¿sí? Para el ser humano, para los individuos, tendrá un valor económico tanto las cosas físicas que yo puedo ver y palpar, como también algunas cosas incorpóreas que yo no puedo percibir, pero que me representan a mi patrimonio, ¿sí? Que le representan a mi patrimonio subir, ¿sí? Sumar o restar. Es decir, que yo no puedo quedarme única y exclusivamente con lo que yo veo en la naturaleza, sino también tengo que determinar y entender que hay unas cosas que yo no veo, pero que representan para mí un beneficio, ¿sí? Una utilidad. ¿Claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bien, seguidamente, muchachos, tenemos que el mismo Código Civil en esa representación o esa regulación de lo que rodea al ser humano y que pues también con lo cual tiene relación, el artículo 654 desglosa lo que es el primer concepto, que son las cosas corporales. María Paz, por favor, artículo 654. Artículo 654. Las cosas corporales. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Muy bien. Entonces el legislador, ¿sí? En su real saber y entender, uno dice, pues parece obvio, pero bueno, estas cosas son muy obvias, pero realmente toca, como todo en el mundo jurídico, si todo debe estar regulado por una norma, entonces el legislador ha dicho, hombre, esas cosas que yo puedo percibir por los sentidos, la vamos a dividir en lo que yo veo que se mueve, ¿sí? Lo que se puede trasladar de un lugar a otro, y las cosas que están fijas en la naturaleza. Entonces ha dicho, esas cosas corporales que yo puedo percibir se van a dividir en muebles e inmuebles, ¿sí? Entonces, luego, en el artículo 655, sigue desarrollando diferentes conceptos. Vamos, María Paz, por favor. Entonces ahora habla de los muebles. Artículo 655. Muebles de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa como las cosas inanimadas, exceptuándose las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino. Muy bien. Entonces tenemos, muchachos, que ese artículo 655 sigue desglosando eso del concepto de las cosas corporales, ¿cierto? Que dice que son las cosas que yo puedo percibir con los sentidos, ¿cierto?
Y nos dice, bueno, esas cosas que yo puedo percibir por los sentidos, vamos a dividirla en las cosas que se pueden mover, ¿sí? Que se pueden trasladar de un lugar a otro, y a su vez, esas cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro, las vamos a dividir en las cosas, ¿sí? En cosas que se pueden trasladar de un lado a otro por sí mismas, y las cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro por una fuerza externa, ¿sí? Y vamos a denominarlo a lo que se puede mover por sí mismo, semovientes, y a las que necesitan una fuerza externa, cosas inanimadas. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que los animales son cosas, ¿sí? En el mundo jurídico, aunque usted quiera mucho su perro, su gato, ¿sí? Su caballo, para la realidad jurídica, los animales son cosas, son bienes, ¿sí? Son individuos, seres vivos, ¿sí? Que representan un valor económico, ¿sí? Uno dirá, pues también yo quiero, o hay personas que quieren mucho a sus animales, sí, eso es cierto, pero en sí representan un valor económico, y un valor pecuniario para, obviamente, ese ser humano que es propietario de esa cosa, de ese semoviente, ¿sí? Ustedes saben, los animales son semovientes, las vacas, los toros, los perros, el gato, y obviamente hay unos animales que son domésticos y pues obviamente uno no va a darles un precio, aunque bueno, los perros, ustedes saben que hay perros de raza y tienen un valor económico, eh, pero realmente, por ejemplo, como el ganado, ¿sí? Los caballos, esos sí representan un valor económico importante para las personas. Y también esos bienes, ¿sí? Esas cosas que son los semovientes, pueden ser objeto de medidas cautelares, ¿sí? De embargo y secuestro. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Igualmente, entonces, tenemos que nos dice, además de los semovientes, es decir, los animales que se mueven por sí solos porque están vivos, entonces también vamos a llamar a esas cosas corporales muebles, pero aquellas que no tienen vida, que necesitan de una fuerza externa para poder trasladarse de un lugar a otro, como por ejemplo, ¿qué? El celular, el computador, una silla, ¿sí? Una cama, ¿sí? Un televisor, ¿sí? Esas cosas para nosotros representan un valor económico, son perceptibles por los sentidos y además no se mueven por sí solos porque no están vivos, no son seres vivos, y se denominan cosas inanimadas. Porque sin una fuerza externa, a menos de que haya algún evento paranormal, pues obviamente no va a poder trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Aunque no falte el que diga que ha visto moverse una silla sola, ¿cierto? ¿O qué dicen ustedes, muchachos? ¿Qué dices tú, Liliana? Profe, las sillas solo se mueven por los espíritus. ¿Con qué vas a salir? A ver, cuéntame. Hay espíritus chocarreros que mueven las sillas, profe. Ah, sí, sí, pero esos son eventos paranormales. Normalmente una silla no se mueve sola, ¿cierto? Su naturaleza es ser inanimada. Así es. Entonces ya tienes que llamar, no sé, a los del conjuro, qué sé yo, Así es, un para que saquen exorcista. ¿sí? Entonces, esa es la Ya primera los clasificación. abogados son exorcistas. Sí, señorita. Bien. Entonces, esas cosas muebles, muchachos, en este caso muchachas, que nos acompañan el día de hoy son 4. Dejo constancia: Liliana, Angie, María Paz y Rosángela. Falta Senia, falta Rose, falta Yusef, falta David, ¿sí? Em, Faltan 2 más, no recuerdo ahorita quiénes son. Esas cosas podemos dividirlas en cosas fungibles y cosas no fungibles, ¿sí? Las cosas fungibles son aquellas que usted no va a poder, ¿sí? Eh, en ningún momento, perdón, son las cosas fungibles son aquellas que usted puede en cualquier momento cambiar por otras,
¿Por qué? Porque hay miles de ellas en el mundo, ¿sí? Miles de ellas en el mundo y simplemente, pues, por ejemplo, si yo le digo a usted, eh, vamos a hacer un negocio con una vaca normal, ¿sí? Pues si sucede algún problema con esa vaca, pues yo simplemente le doy otra y listo, o con una silla, ¿sí? O con un lápiz. Y las cosas no fungibles son aquellas que son únicas e irrepetibles en el mundo. Y es así, usted no va a poder decir, bueno, hay un error en el objeto, entonces vamos a cambiártelo, vamos a sanear esa situación, ¿sí? Sanear ese vicio. Usted no va a poder hacer eso, porque por ejemplo, vamos a hablar de algo que es único en la naturaleza. Por ejemplo, la Mona Lisa es una obra de arte. Si tú te haces con la Mona Lisa, si tú la compras, no sé, de alguna manera, compras la Mona Lisa y luego la quieres vender y se presenta alguna situación con esa obra de arte antes de que tú eh, hagas la tradición, ¿sí? O completes la tradición, es decir, hagas la entrega de esa cosa, pues no vas a poder decirle al que te va a comprar la Mona Lisa que vas a cambiársela por otra Mona Lisa. ¿Por qué? Porque no hay otra Mona Lisa. Hay solamente una pintura, ¿sí? Creada por ese pintor. No recuerdo ahorita quién fue. Eh, entonces, es irreemplazable, no es reemplazable. Al igual, por ejemplo, que usted quiera vender a el toro, por ejemplo, que da la mejor cría, que se llama tal, que tiene el hierro tal, ¿sí? Por ejemplo, ya usted no va a poder hacer negocio con eso, porque es único y además no es reemplazable, ¿sí? ¿Quedó claro ese concepto de fungible y no fungible, Liliana? Hola, profe. No, si quiere me lo puedes repetir. Bueno, estamos hablando de las cosas muebles, ¿cierto? Es decir, las cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro. Y hablamos entonces de cosas fungibles y no fungibles como una clasificación de esas cosas. Y decimos que las cosas fungibles son aquellas que son reemplazables, que tienen cosas semejantes, ¿sí? O que son del mismo género o especie. Entonces, si tú decides, por ejemplo, vender una vaca, así tal cual, de género, si ocurre algo con esa vaca, tú puedes decirle al comprador, bueno, se murió esa vaca, vamos a cambiártela por otra, o trajo algún defecto, vamos a cambiarla. Eso es una cosa fungible porque es reemplazable, tiene una equivalencia, ¿sí? En el mundo fenomenológico, ¿sí? Puede tener un sustituto. En cambio, las cosas no fungibles son únicas e irreemplazables. Ponemos el ejemplo de la pintura de la Mona Lisa, ¿sí? Tú no vas a poder cambiar esa pintura si tú, por ejemplo, te haces con ella y la quieres vender después. Si ocurre algo antes de que tú la vendas, tú no vas a poder decirle, no, es que yo sucedió algo con la pintura, entonces te voy a dar otra Mona Lisa o una réplica. No se puede porque es única e irreemplazable, ¿sí? Cuando algo es irrepetible, se denominan cosas no fungibles, ¿sí? ¿Quedó claro? Ahora sí, Liliana. Sí, profe, ahora sí, gracias. Bueno, entonces ahora tenemos dentro de esa clasificación de bienes muebles los bienes consumibles y no consumibles, ¿sí? Los bienes consumibles son aquellos que pues permiten su uso reiterado, ¿sí? No, perdón, no permiten su uso reiterado porque se destruyen pues obviamente con el primer uso. Entonces, la comida, por ejemplo, si usted compra comida y la come, tiene un valor económico para usted, pero usted simplemente
al primer uso que usted le dé a ese objeto, a esa comida, desaparece. Igual sucede con el combustible, por ejemplo. Si usted compra gasolina en una bomba de gasolina, pues al momento de que usted use esa gasolina, pues no va a poder reutilizarla. Por el contrario, los bienes no consumibles son aquellos que persisten o tienen un uso reiterativo, porque obviamente no se destruyen con su primer uso, ¿sí? Por ejemplo, un celular, un computador, ¿sí? Un bolso. Usted puede darle el uso por un tiempo determinado, ¿sí? Un carro. ¿Quedó claro este concepto o esta clasificación? Profe, ¿cuál María, sería otro ejemplo de bienes consumibles? pues en la naturaleza encontramos el ejemplo más claro es los alimentos, los combustibles, ¿sí? Pueden existir otros, pero en realidad creo que esos son los tradicionales, ¿sí? Eh, en sí, los bienes consumibles, ¿sí? O los bienes que más encontramos en la naturaleza, pues son los bienes que son eh, no consumibles, ¿sí? Es decir, los que perduran con sus ¿quedó claro? Sí, una pregunta. ¿No se podría, por ejemplo, una jeringa, digamos que es de un solo uso? No. Pero no se destruye, ¿cierto? Ok. No se destruye, hay que deshacerse de ella. Igual, eh, tú sabes que eso va a la basura, eso se puede reciclar después, si se pasa por una desinfección, qué sé yo. Sí, por lo menos el metal, ¿sí? Si se recicla, ¿sí? Después de una buena desinfección, pues, por lo menos me refiero a que no desaparece, ¿sí? No se extingue. A eso me refiero, ¿sí? Muy bien. Em, ¿Tiene alguna pregunta? Creo que quedó claro ese ejemplo. Bueno, y vamos a hablar de los muebles por anticipación, ¿sí? Estos muebles por anticipación, recuerden que estamos en los muebles, los bienes muebles, eh, lo encontramos regulado en el artículo 659 de nuestro Código Civil. Vamos a hacer lectura, por favor. Artículo 659. Artículo 659. Muebles por anticipación. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles aún antes de su separación, para el efecto de construir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. Muy bien. ¿Sí? Esta clase de bienes muebles, muchachos, se hace con el fin de que, por ejemplo, las personas que se dedican a la agricultura, atendiendo a la misma naturaleza, ¿sí? Que tiene un futuro destinado, ¿sí? A esos frutos de los árboles, ¿sí? Ustedes saben que los frutos de los árboles se caen o porque usted los tumbe o porque se maduran, ¿cierto? Entonces podemos entrar a manifestar que son muebles por anticipación. No podemos decir que toda la vida van a ser inmuebles. Mientras estén aferrados, igualmente son muebles por anticipación, porque su naturaleza es separarse en algún momento. Entonces, eso da vía libre, por ejemplo, a que usted pueda negociar con las futuras cosechas que usted tenga de esos
frutos de esos árboles, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que tenemos que entender como inmueble por anticipación? Los productos de los inmuebles, ¿sí? No estamos hablando del árbol, no, estamos hablando de el fruto, ¿sí? Lo que está llamado, incluso por su misma naturaleza, a separarse. Ustedes saben que se separa inclusive solito, ¿ya? ¿Vamos bien, muchachos? Creo que esto a ustedes les parece muy lógico, pero miren cómo el legislador y el mismo ser humano, a partir de ese estudio sociológico, pues ha dicho, bueno, yo veo que ese fruto tiende a separarse. Entonces no vamos a decir que es un inmueble, sino vamos a decir que es un mueble por anticipación. Lo que hace el derecho es darle un nombre con el fin de darle una utilidad jurídica. Todo en el mundo tiene que tener una regulación. Y hasta un mango podemos decir que es un mueble por anticipación. ¿Sí? Claro eso, muchachos. Sí, Muy profe. bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las cosas corporales inmuebles. ¿Sí? Vamos con el artículo 656. Artículo 656. Inmuebles. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Muy bien. Creo que es simple, ¿cierto? Y parece una obviedad, pero miren cómo la sociología jurídica ha dicho, bueno, entonces tenemos bienes muebles e inmuebles, es decir, lo que yo veo que es fijo, una construcción que eleva a un ser humano y que lo utiliza para habitar, ¿sí? Es una casa, ¿cierto? Un bien raíz, porque se encuentra fijo al suelo, ¿cierto? Los predios, ¿sí? Los lotes, por ejemplo, son bienes inmuebles porque están fijos. Ahora, hay algunas, eh, vamos a decirlo, algunos elementos de la naturaleza que son muebles por naturaleza, pero son destinados o se adhieren a estos y también son conocidos o se van a tener como inmuebles, ¿sí? Pero los inmuebles, eh, vamos a decirlo específicamente hablando, son los que están fijos al suelo, ¿cierto? Como las fincas, los bienes raíces, los predios, ¿sí? Creo que eso no tiene ninguna explicación más allá de entender que simplemente los predios, las fincas, fundos, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar. Esos inmuebles entonces tienen una posterior clasificación. Tenemos entonces el artículo 657. 657. Inmuebles por adhesión. Las plantas son inmuebles mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro. Muy bien. Entonces, el legislador, ¿sí? Cuando pues, se expidió este código, se dio cuenta y dijo, bueno, yo estoy viendo que hay una posibilidad de que ese árbol que da frutos o que no da frutos se desprenda del suelo, ¿sí? Y en el evento en el cual se desprenda del suelo, pues obviamente ya no va a ser un inmueble, ¿sí? Pero mientras esté adherido al suelo será un inmueble por adhesión, ¿sí? Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo las macetas o los cajones, ¿sí? Miren las características de estos inmuebles por adhesión.
Cuando se separa, pierde su individualidad, es decir, deja de ser uno solo y se convierte en dos, ¿sí? Pierde movilidad y puede tener detrimento, puede dañarse ese bien cuando se separa, ¿sí? Cuando usted se separa una losa, los materiales de construcción que ya están adheridos se pueden entrar en detrimento. ¿Sí? Usted sabe que por ejemplo, una baldosa, usted la adhiere, eso es un inmueble por adhesión. Si usted la separa, pues obviamente se puede dañar. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Son las que están adheridas, ¿sí? Pero que en algún momento pueden separarse. Tenemos entonces ahora los inmuebles por destinación, ¿sí? Artículo 658. Artículo 658. Inmuebles por destinación. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, los tubos de las cañerías, los utensilios de la labranza o minería y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca. Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla. Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y pertenecen al dueño de este. Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros vivares, con tal que estos adhieran al suelo o sean parte del suelo mismo o de un edificio. Muy bien. Entonces, las cosas que por su naturaleza sea mueble, pero siempre y cuando precio o beneficio del inmueble, pues obviamente se reputarán o se tendrán como inmuebles por destinación, por el uso o por el beneficio que se le esté dando a ese bien mueble, por naturaleza. Entonces, el ejemplo más claro, ustedes ven aquí una máquina para arar, ¿sí? Es un objeto individual, ¿sí? Que es mueble porque puede moverse eh, por sí solo, ¿cierto? Puede moverse a través de la mecánica, ¿cierto? Pero como presta una ayuda a un inmueble, pues se entiende que es un inmueble por destinación. ¿Vamos bien hasta allí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Muy, muy bien. Bueno. Y por último, muchachos, entonces aquí tenemos las características de esos inmuebles por destinación. El bien no pierde su individualidad. Usted sabe que aunque sea un inmueble, se predica que obviamente está fijo, pero como se está destinando simplemente a una actividad, por ejemplo, agropecuaria, como el tractor que están viendo en la filmina, pues no pierde de que pueda moverse, ¿sí? Trasladarse de un lugar a otro. Miren lo que dice, el bien tiene movilidad, ¿sí? Es, es individual, es móvil. El bien puede retirarse de ese inmueble sin detrimento, es decir, usted saca el tractor, no le va a pasar nada, ¿sí? Y tienen como característica que principalmente son los destinados al agro y la zona industrial. Muy bien. Luego de esto, muchachos, entonces tenemos lo que son las cosas incorporales, ¿sí? Pero entonces vamos a dejar hasta allí porque la idea es ir poco a poco
¿cierto? Ya estas cosas incorporales ya nos vamos a meter con lo que son los derechos reales, los derechos personales, ¿cierto? Entonces, vamos por partes, ¿sí? Entonces, les recomiendo que vayamos leyendo sobre esta clase de derechos. Son muy importantes. Las cosas incorporales. Pueden hacer lectura entonces a partir del artículo 664 del Código Civil, ¿sí? Ahí vamos a encontrar muchas cosas interesantes con respecto a estas cosas incorporales. Profe, qué ¿Sí? pena. ¿Artículo qué? 664. ¿Sí? Gracias. Entonces, esa va a ser la recomendación para la próxima clase, que será el día viernes. Hoy es miércoles, ¿cierto? Vamos a hacerle el día viernes. Entonces, muchachos, no siendo más, gracias por la atención prestada. Espero que les haya gustado la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Yo ninguna, profe. Muy bien. Entonces, no siendo más, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Esta mañana. Gracias, profe. Igualmente, hasta mañana. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Hasta luego.